Carísimos hermanos y amigos, les saludo con un saludo de paz. Y en este momento vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, pero antes de iniciar, hermano, vamos a hacer una oración, así para darle el tiempo a mi hermana que trae los cánticos. Acompáñenme. Bendito y buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, te damos porque nos regalas la vida, Señor, y así también, Padre, nos das la oportunidad de poder hablar ese mensaje, de poder hablar tu verdad, Señor. Gracias, mi buen Dios, por ese privilegio que le regalas a tu siervo. Así también, eterno Dios, pues vamos a oír esos cánticos de tu hija. Te pedimos, Señor, bendiciones para tu hija, Señor. Eterno Padre, pues todos estos favores te los pedimos, Señor, en ese nombre perfecto de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así le vamos a dar el tiempo a mis hermanas que vienen con unos cánticos. Paz, hermanos, tenemos el privilegio de entonarnos en nuestras alabanzas. La primera es sencilla.
Nuevamente, hermanos, pasa a vosotros. Hemos escuchado esos cánticos de nuestras hermanas. Así pues, los vamos a dedicar un momento en la palabra de nuestro Dios. Y para ello, hermano, vamos a hacer una pequeña oración. Bendito y buen Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Y así también, Padre, en estos momentos vamos a hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu siervo hablando por medio de tu Santo Espíritu, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca no sea de mí, Señor, sino de ti, Padre bendito. Yo nomás solo soy un instrumento tuyo, Señor. Tú vas a hablar por medio de este siervo. Padre, diríjame, Señor, que todo lo que se hable sea conforme a tu voluntad. Padre eterno, en tus benditas manos me encomiendo. Padre, son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya que hemos hecho esta oración a nuestro Dios, vamos a entrar, hermanos, en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y al tema le he titulado, hermano, un pueblo elegido por Dios. Vamos a enfocarlos en el libro de Deuteronomio 7:6, y dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nuestro Dios, hermano y amigo, hace un pueblo de muchos pueblos que habían. Dios elige a un pueblo, y a ese pueblo Dios le da sus leyes, le da sus estatutos, le da instrucciones, hermano, porque es un pueblo elegido por nuestro Dios. No es un pueblo elegido por el hombre, sino es un pueblo elegido por Dios. Es un pueblo especial, un pueblo que tiene que obedecer a nuestro Dios. Dios le da las leyes al pueblo para que esas leyes sean practicadas por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, es un pueblo muy especial. Y es muy especial porque Dios lo elige. Ese pueblo nace de las 12 tribus de Israel. Cuando un varón pelea con Jacob, y lo vamos a ver ahí en el libro de Génesis, en el libro de Génesis 32:26, y dice la palabra de Dios: y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió:
Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos aquí, hermanos y amigos, que Jacob le pide la bendición al varón con el que él estaba luchando. Y antes que el alba rayara, que era que venía ya la claridad, porque toda la noche pasaron luchando. Entonces el varón le pregunta el nombre a Jacob, y la bendición que le da es que le cambia el nombre a Jacob y le pone el nombre Israel. Vemos ahí, hermanos, cuando el tiempo de José era un muchacho, y todo lo que sucedió allí, hermano, todo era un propósito de Dios. Los hermanos lo venden a José a Egipto, y allá crece. Un momento y allí es donde todos los hermanos de José llegan a Egipto. Allí entra todos los 11 hijos. Y ya dentro de Egipto, hermanos, allí se multiplica ese pueblo. Se hace grande el pueblo allí en Egipto. De todos los hermanos de José, allí en Egipto se multiplican y se hace un pueblo grande. Pero Dios los había dejado un tiempo. Pero luego nuestro Dios se acuerda del pacto que había hecho con Abraham. Y usa al siervo Moisés que fuera a hablar con el faraón para que dejara salir a su pueblo. Vemos ahí, hermanos, cómo Dios lleva todas las cosas. Todo lo que sucedió, pues a veces hay personas que dicen, ¿y por qué sucede esto? No, es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y vemos que Dios, hermanos, saca al pueblo de Egipto y lo lleva por aquel desierto. Y llega un tiempo donde Moisés se va a hablar con Dios, y Dios le estaba dando las instrucciones, las leyes, los 10 mandamientos, que el pueblo se le iba a presentar esas reglas. Pero se ve, hermano, ahí que el pueblo no tiene paciencia. El pueblo se sofoca, hermano, a que Moisés no venía, y les agarra una desesperación y le hablan a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Vemos, hermanos, ahí pues cuántas maravillas Dios hizo durante el camino de aquel desierto. Pero el pueblo se desespera y ya
no esperan, no tienen paciencia a que Moisés llegara. Pero hermanos, para ser parte de ese pueblo, es necesario seguir las leyes, las instrucciones que nuestro Dios le da al pueblo. Para ser parte de ese pueblo de Israel, tenemos que practicar, tenemos que seguir la enseñanza que nuestro Dios le da al pueblo de Israel. Obedecer su palabra, hermanos. Obedecer su palabra. Porque dice en Deuteronomio 7, Deuteronomio 7:11, y dice la palabra de Dios: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Eso es lo que ahora en día, para ser parte de ese pueblo, para ser parte de Israel, tenemos que seguir esta enseñanza, porque muchas personas, hermanos, dicen que este Antiguo Testamento, eso ya no vale, eso ya pasó, eso era para el pueblo de Israel. Pero déjeme decirle que si usted o yo no guardamos los reglamentos que nuestro Dios le da al pueblo de Israel, y si nosotros no practicamos esas enseñanzas, no somos parte de ese pueblo. Porque en Romanos, vamos a ver Romanos, hermanos, en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vemos ahí, hermano, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Eso es, hermano. Si nosotros no practicamos, no guardamos sus mandamientos de Dios, no pertenecemos en el pueblo de Israel. Pero si nosotros practicamos los 10 mandamientos, somos parte de ese pueblo de Israel. Porque toda esta enseñanza es de Israel, hermano. Y por la gracia de nuestro Dios, ahora esta enseñanza la tenemos nosotros. Tenemos este pan vivo. Y el llamado es para que usted, amigo, Dios lo está llamando, que sea parte de su pueblo. Y vamos a ver ahí en el libro de Esther, vamos a ver ahí lo que Amán le dice a su rey.
Esther 3:8. Dice la palabra de Dios: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y destruido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guarda las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Vemos ahí, hermanos, Amán le declara al rey que había un pueblo que sus leyes eran diferentes a las del rey y a las de muchos pueblos. Y ese pueblo, hermano, es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermano, es la que practica esos 10 mandamientos. Se guarda el sábado, que su palabra dice que nuestro Dios trabajó 6 días y reposó el 7º día. Hermanos y amigos, esa es una bendición, el poder entender y que Dios lo regala entendimiento para entender su palabra. Porque la palabra de Dios los habla bien clarito, hermano. Dios los llama a cada uno para que seamos parte de ese pueblo de Israel. Vemos ahí a Amán cómo le dice al rey: hay un pueblo que sus leyes son diferentes a la de todo pueblo. Vemos ahí que Amán le dice al rey que es mejor que no vivan, mejor matarlo. Y vemos la historia de cómo querían destruir al pueblo de Israel, de nuestro Dios. Y el que se mete con el pueblo de nuestro Dios, se mete con Dios, hermano. Porque es un pueblo elegido por Dios, es un pueblo especial por Dios. Vamos a ver ahí en Gálatas. En Gálatas, ahí los habla el apóstol Pablo. Gálatas 1:13. Y dice: porque ya sabéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vemos ahí cómo Pablo se expresa cómo fue antes, pero por la gracia de nuestro Dios dice que lo apartó y lo llamó por su gracia. Así también, hermanos y amigos, hoy Dios lo llama por su gracia, lo llama por su gracia. Y es de atender el llamado de nuestro Dios, porque nuestro Dios lo llama para que nosotros seamos parte de su pueblo, seamos parte de su pueblo. Y es una gran bendición el ser parte del pueblo de nuestro Dios.
Pablo dice que cuántas cosas hizo Pablo. Persiguió a la iglesia de Dios, dice. La asolaba la iglesia. Pero cuando lo llama nuestro Dios por su gracia, Pablo cambia. Y ahora el apóstol Pablo fue un gran mensajero que regó el evangelio a los gentiles. Y ahora, hermano, el llamado es a cada uno de vosotros para que seamos parte de ese pueblo de Dios, ese pueblo que Dios eligió. Es un pueblo especial, no es cualquier pueblo, hermano. De tantos pueblos que hay, Dios ha elegido un pueblo. Y somos bienaventurados el ser llamado por nuestro Dios. Dios los ama, a todos los ama y los llama. Cuando usted vea un mensaje, escúchelo, porque es el llamado de nuestro Dios que lo está llamando por medio de su siervo. Dios quiere que sea parte de su pueblo. Porque Dios manda a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por usted y por mí, para que podamos ser parte de ese pueblo de Israel. Hasta aquí llego con este corto mensaje, hermanos y amigos, esperando que haya sido de mucha bendición este corto mensaje, pues nuestro Dios lo que quiere es que todos lleguemos al arrepentimiento y que lleguemos a ser parte de su pueblo. Que Dios bendiga esta palabra. Ven, amigo, a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por mí. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecado, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus culpas pon en Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día
mal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecado, la salvación de Dios. La siguiente alabanza: a Jesucristo ven sin tardar. Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando el reino establecido ya, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hemos oído esas hermosas alabanzas de nuestras hermanas y así también les hacemos el recordatorio que siempre, cada semana, estamos haciendo estos mensajes para que todo aquel que escuche lo comparta. Los invitamos para el próximo martes que puedan estar conectados, amigos y hermanos, ya que gracias a nuestro Dios nos da el privilegio de poder estar dando este mensaje de salvación y que podamos todos nuestros hermanos y amigos compartir este mensaje para que se riegue hasta el fin del mundo, para que se riegue, hermanos, por todo el mundo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y dice su palabra que cuando su verdadero evangelio sea predicado por todo el mundo, Él vendrá. Así es que le pedimos ahí, por favor, que cada mensaje que escuchen, que puedan compartirlos con los amigos
pues va a ser de mucha bendición, tanto para ustedes como para la iglesia. Después de estos anuncios vamos a hacer una oración para finalizar. Gracias, Padre, le damos porque ha permitido, Señor, el poder dar este mensaje. Te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición y que seas tú, Señor, siempre ayudándonos para que siempre tengamos ese ánimo de hacer tu voluntad, Señor. Padre bendito, te pedimos, Señor, también que los regales sabiduría, entendimiento a tu pueblo, para que así, bendito Dios, podamos compartir tu palabra siempre. Bendito Dios, pues, gracias te damos por todo. Te pedimos bendiciones para todos aquellos oyentes, Señor, para aquellos hermanos, Señor, que también toman ese tiempo para escuchar tu palabra. Para aquellos amigos, Señor, también bendícelos. Regáleles bendiciones, Señor, en sus hogares. Padre, y así también te pedimos, bendito Dios, por los enfermos también, que tal vez ni cuenta los damos, Señor, pero tú, Señor, sabes a dónde está, bendito Dios, esa necesidad de sanidad. Padre, que sea tu mano poderosa obrando en cualquiera de mis amigos, de mis hermanos que se encuentran enfermos, que sea de bendición, Padre, y pongas tu mano poderosa. Bendito Dios, pues todos estos favores te los hemos suplicado en ese nombre perfecto de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar la bendición, hermano. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti tu rostro, pues en ti la paz. Paz, hermanos.